bien, hermanos. Pueden buscar allí. Hemos leído ya el texto, Efesios capítulo 5, versículos 25 al 33. Es un pasaje, como les dije, sumamente interesante. Ya hemos visto hace 2 semanas atrás la porción que precede a esta porción de texto. Hoy vamos a continuar con la serie acerca de la familia que hemos titulado Una familia edificada sobre el Evangelio. Y lo último que vimos fue Efesios capítulo 5, versículo 22 al 24, y aquel sermón se titulaba Una esposa que exhibe el Evangelio con su sumisión. Vimos cuál era la palabra clave allí en esa porción de texto, y hoy vamos a abordar el resto de la porción que continúa allí Pablo enseñando acerca del matrimonio, y este sermón se va a titular Un esposo que también exhibe el Evangelio amando a su esposa. Y vamos a ver que ahí está puesto el énfasis de nuestro pasaje. La última vez que hablamos sobre el matrimonio dijimos que la familia es el foco de ataque, no solamente en nuestros días, sino a lo largo de la historia de la humanidad, porque es precisamente una institución hecha por Dios. La familia está, decíamos semanas atrás, en el blanco de los planes siniestros que tiene este sistema, esta sociedad, este sistema de valores en los cuales nosotros vivimos y existimos como familia, como matrimonio. No solamente está en el blanco del sistema, sino también está en el blanco de quien gobierna ese sistema. Y sabemos a la luz de la palabra de Dios que detrás de aquellos hombres que promueven y aprueban leyes, etcétera, etcétera, hay una mente maestra detrás de eso, y es nada más y nada menos que el mismo enemigo de Dios, Satanás mismo, el enemigo de nuestras almas, como lo declara allí las Escrituras. La decadencia que se observa, hermanos, en la sociedad tiene que ver precisamente con que la familia es una institución que está en crisis. Fue instituida por Dios, y en nuestros días nosotros vemos los ataques que hay en torno a la familia, a los matrimonios. Es más, creo que no estoy diciendo nada raro si digo que muchos de ustedes conocen en sus círculos de relaciones matrimonios que tal vez empezaron bien, como empieza todo matrimonio, y solo fue cuestión de tiempo para que esas personas probablemente ya se separen, se divorcien. Todos conocemos seguramente situaciones como esa. Las estadísticas son alarmantes, no pretende ser esto un recorrido, ¿no?, de las estadísticas, pero cada vez hay menos gente que se casa. Eso basta nomás con ir a un registro civil y preguntar cuántas personas se casaron el año pasado. Tanta gente. Y el año anterior, la gente hoy está mutando. La relación matrimonial, las relaciones entre personas está tan cambiante. Vivimos una generación que tiene un problema de identidad. La gente joven ya no distingue entre un hombre y una mujer y todas las distorsiones que vos te puedas imaginar. Pero la realidad, hermanos, es que las personas se casan, se juran amor, se juran fidelidad mutua hasta que la muerte los separe, como dicen los votos matrimoniales, pero parece ser una cuestión de términos para que pronto esas personas que tanto se amaban se frustren y venga la desilusión, y por consecuencia termine ocurriendo la ruptura, la separación, el divorcio. Esa es la realidad que nos rodea en este tiempo, por lo cual nosotros, como creyentes que somos, y como se supone que tenemos un alto concepto de lo que es el matrimonio, debiéramos, hermanos, examinar nuestras vidas, debiéramos examinar nuestros matrimonios, nuestras familias, aquellos que somos casados, y aquellos que no son casados debieran aún así examinar sus vidas en pos de ese plan que seguramente tienen de formar el día de mañana un matrimonio, una familia. Por eso siempre decimos, cuando abordamos textos de esta naturaleza, no es solamente para el que está casado, es para toda la iglesia, porque esta era una carta que iba a ser leída precisamente a toda la congregación en ese tiempo. Nosotros, como cristianos, hermanos, debemos preguntarnos seriamente si estamos trabajando de manera diligente para tener una familia, para tener un matrimonio conforme al estándar que Dios establece en su palabra. Y
Y cuando yo decía esto del principio, ¿no? Que empezamos a abordar esta serie de sermones que tiene que ver con necesidades que nosotros tenemos en el cuerpo local de creyentes. eh, este tipo de serie, este tipo de temática demandan de nosotros acciones serias, demandan cambios, porque cuando nos acercamos a la palabra de Dios y observamos lo que Dios tiene que decir acerca del matrimonio, son instrucciones, son mandatos y son órdenes, no son sugerencias. Entonces, toda esa realidad que yo le acabo de escribir, la realidad de lo que la palabra de Dios representa para nosotros como esposo o como esposa o como hombres o mujeres que quieren formar una familia, tienen que llevarnos a hacer una serie de preguntas de introspección, examinarnos si realmente estamos trabajando para llegar a ese estándar que establece las escrituras. Y si vos sos un hombre, vos debieras preguntarte si realmente sos el pastor, si realmente sos el líder de esa familia en la cual Dios te puso como esposo, porque eso es lo que somos los hombres, somos pastores de nuestros hogares, somos los líderes más influyentes de nuestros hogares. El pastor de la iglesia local no es el líder más influyente en tu familia. Dios determinó que ese hombre que es pastor de la iglesia local no sea el líder más influyente en tu hogar. Vos sos el pastor de ese hogar. Es como siempre decimos cuando hablamos de los jóvenes, la persona más influyente no es el líder de jóvenes, en el caso de, sino sus padres, su padre en particular. Familias, hermanos, hay muchas, pero familias que viven de acuerdo al plan de Dios establecido en las Escrituras, familias que están centradas en el Evangelio, lamentablemente no hay tantas, no hay muchas, hermanos, porque eso requiere un gran trabajo intencional. No es algo que sucede por ósmosis. Hay una familia centrada en el Evangelio al lado tuyo y eso se va a transmitir. Eso es un modelo de repente, pero no sucede mágicamente. Hay un trabajo serio que nosotros debiéramos hacer y no trabajamos para la salvación de nuestras almas. Ahí no hay trabajo que valga. El único aporte que hacemos es miseria total y absoluta, pecados, pero para la santificación de nuestra vida, ese proceso en el cual nos encontramos después de haber sido salvados por Cristo, ahí sí hay mucho trabajo que hacer, hermanos. De nada le sirve al hombre ganarse todo el mundo si pierde su familia. Eso ya te da la idea del arduo trabajo que nosotros tenemos que hacer. Vos podés ser un hombre, en el caso del varón, un hombre muy exitoso, según el estándar de este mundo, pero si vos perdiste a tu familia, sabés lo que sos, de acuerdo a la escritura, un perdedor exitoso. Podés ser muy exitoso en este mundo, pero si perdiste a tu familia, lo perdiste todo. El trabajo y el ministerio principal de todo hombre cristiano, hermanos, se encuentra en su hogar. No se encuentra en la empresa. Tu verdadero ministerio no está en la iglesia local, está nada más y nada menos que en tu hogar, allí en tu casa. ¿Saben por qué? Porque esto es algo que debiera golpear la mente nuestra de quienes somos hombres. Porque nuestras mujeres y nuestros hijos, ellos van a vivir eternamente y para siempre. ¿No te parece loco que lo único que vos puedas, a ver, no me gusta la palabra producir, pero que lo único que se pueda generar entre esa unión entre un hombre y una mujer sea alguien que va a ser eterno? El resto va a perecer. Si compraste un auto, si compraste una casa, si lograste un montón de objetivos, tu negocio, tu empresa, eso va a perecer. Pero lo único eterno es la vida de tus hijos. Y cuando vos sos hombre, lo único eterno que tenés en tu hogar es la vida de tu esposa y de tus hijos. Nada aparte de tu familia tiene eternidad en este mundo. Dios puso eternidad, hermanos, en tus hijos, en tu esposa, no en las cosas materiales que nos rodean y por el cual hoy la gente se afana y se desespera. La última vez que hablamos sobre familia dijimos que la estabilidad de la sociedad y de la familia misma depende de la estabilidad familiar, perdón. Dijimos, la estabilidad de la sociedad y de la iglesia misma depende de la estabilidad familiar.
Y decíamos, ustedes recuerdan, cuando la familia anda mal, todo anda mal en la sociedad y eso pasa también en la iglesia local. Y detrás de los grandes males, hermanos, que tiene nuestra sociedad, ¿sabés lo que hay? Detrás de los grandes flagelos que hay en nuestras comunidades, adiviná qué hay detrás de todo eso. Desintegración familiar, ruptura familiar, familias quebradas. Esa es la gran razón de los problemas que padecemos como sociedad. ¿Y sabés quién es el gran ausente? El hombre. Es terrible, pero las estadísticas dicen eso. La realidad que vivimos en nuestros barrios, en nuestras ciudades, en nuestro país, el gran ausente es el hombre. Por eso este texto nos obliga a quienes somos hombres a examinar seriamente nuestra vida. Hoy vamos a ver el rol vital que el hombre tiene en la relación matrimonial. Lo último que vimos fue el deber que tienen las esposas, la enorme responsabilidad que tienen las esposas de someterse a la autoridad de sus maridos. Y eso lo vimos desde el versículo 22 al 24. Dijimos que ellas exhiben, van a ser un reflejo viviente del Evangelio con su sumisión, algo contracultural, una locura hablar en esos términos en nuestros días. Fíjense el nivel de corrupción que hay en la sociedad. El gran mal de todos los males, detrás de todo lo que vemos, de la desintegración familiar, de la ausencia del hombre, claramente es el pecado. Parece simple, una respuesta simplista, pero es un problema sumamente complejo, porque el pecado dañó todo desde la caída. Dañó nuestra forma de pensar, nuestra forma de concebir la vida, nuestra forma de concebir la familia, nuestra forma de hablar, nuestra forma de sentir, nuestras emociones, todo. Y lo que vamos a hacer con nuestro pasaje, versículo 25 al 33, es considerar seriamente el deber de los esposos. Ellos exhiben el Evangelio amando a sus esposas. Así como la palabra clave en cuanto a las esposas es sumisión, la palabra clave para los maridos es amor. Los maridos deben amar a sus esposas. Ese es el énfasis de esta porción de texto. Y parece algo obvio, ¿no? Pero ahora lo vamos a ver en profundidad. Me gustaría leer una vez más el pasaje que ya hemos leído, pero lo leemos nuevamente del verso 25 en adelante. Maridos, amad a vuestras mujeres. Ese es el mandato, esa es la instrucción. Veamos cuál es el estándar. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Así termina el capítulo 5 de Efesios, hermanos. Hay dos principios, hay dos argumentos claves que nos van a ayudar a comprender la naturaleza y el alcance de ese amor que Dios le está ordenando a los esposos tener hacia sus esposas. El principio número uno es que los maridos deben amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. No amarla de cualquier manera, no amarla conforme este mundo establece y sus concepciones de lo que es el amor. No, debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y el otro argumento que usa Pablo es que los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Dios es el autor del matrimonio, decíamos al principio. Él ha instituido el matrimonio. A veces es común escuchar, bueno, no hay un manual para ser esposo, no hay un manual para ser padre. Bueno, esas son las filosofías que giran en la sociedad en la que nosotros vivimos. Pero cuando vamos a la escritura, ahí descubrimos que aquel que instituyó el matrimonio, que aquel que instituyó la familia, él sí
nos ha dejado en su palabra el manual que nos enseña a los hombres, en este caso, cómo debemos vivir con nuestras esposas. De tal manera que seamos hombres que estamos cumpliendo con el fin principal del matrimonio. ¿Y cuál es el fin principal, primario y último del matrimonio? Traer gloria al nombre de Dios. Ese es el fin que nosotros tenemos como esposos. Traer gloria al nombre de Dios y representar en este mundo caído la relación entre Cristo y la iglesia. Por eso es que nosotros debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Se podría decir de muchas cosas, se podrían haber dicho ahí. Amar a sus esposas con un amor sincero, amar a sus esposas con un amor puro. Pero Dios determinó que ahí esté escrito que nuestro amor, la manera en cómo me vinculo con mi esposa, represente esa perfecta y gloriosa relación que hay entre Cristo y su iglesia. Veamos cómo Pablo comienza diciéndole eso a los esposos, que ellos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Maridos, amad, ahí hay un verbo, ahí hay un imperativo, ahí hay una orden, hermanos. No es una sugerencia, no es una buena idea que el Señor nos está dando en su palabra, hay una orden. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y ahí comienza la explicación. ¿Qué hizo Cristo? Se entregó por ella, dice Pablo. Nosotros vivimos en una época de donde hay mucha información. Nosotros vivimos en la era de la información, podríamos decir. Queremos buscar un concepto, ponemos ahí en Google. Hay aplicaciones que nos dan definiciones, ya prácticamente ni vamos a los diccionarios de papel. Tranquilamente ya le hablamos al celular y el celular nos responde. Y si vos ponés qué es amor, te volverías loco, porque te va a dar una serie de definiciones, digamos. Vivimos en un mundo donde hay muchos conceptos, demasiados conceptos acerca del amor. Por eso es que tenemos un dilema en la sociedad de que muchos creen que aman, hermano, cuando en realidad no aman, cuando en realidad no están amando con el amor real, con el amor verdadero. Para muchos el amor es como una emoción, es algo que nace desde lo más profundo de tu corazón. De hecho, es muy común escuchar que vos tenés que seguir lo que te dicta el corazón, que ahí está la verdad. Parece ser que el amor es algo que aparece en un momento de nuestras vidas, no sabemos ni cómo ni por dónde, pero encontramos el amor, nos enamoramos. Hay alguien que dijo esto en forma de broma, hay una frase, dice, el amor es un sentimiento que uno siente cuando siente que va a sentir algo que no ha sentido antes. ¿Te das cuenta? Esa definición de amor gira en torno a qué cosa? Emociones. Uno siente que ha sentido y todo lo que tiene que ver con lo que yo siento. Ahora bien, mal que les pese a los psicólogos de este tiempo, nosotros tenemos la obligación de ver en la escritura qué es el amor. La Biblia no presenta el amor como una emoción, hermanos, como un sentimiento. El gran pasaje de las escrituras, 1 Corintios 13, versículo 4 al 7, nos va a dar una definición perfecta de lo que es el amor. El amor, ¿saben cómo es? Sufrido. El amor es benigno, dice la palabra de Dios. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. El amor todo lo soporta, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿querés saber lo que es el amor? Vos tenés que ir a 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 7. Leamos la lenguaje actual, dice lo siguiente. El que ama tiene paciencia en todo. Interesante. Y siempre es amable. El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Wow. Así tenemos que amar, hermano. Ese es el estándar, esa es la norma que se establece en la palabra de Dios de lo que es el amor. Y si ustedes miran con detenimiento,
cuidadosamente este pasaje, se van a dar cuenta que Pablo está usando verbos para definir qué es el amor. Está usando verbos, no hay sustantivos allí, sino verbos. Y cuando hablamos de verbos, estamos hablando de acción. Cuando hablamos de verbos, estamos hablando de hechos. Verbo es aquella palabra que nos indica la acción de alguien. Y Dios define, hermanos, en las Escrituras, Dios define el amor en términos de lo que hacemos, no de lo que sentimos, no de lo que pasa por nuestro corazón. No importa lo que nuestro corazón nos dicte. El amor es otra cosa y tiene que ver con lo que hacemos. El que ama hace algunas cosas y deja de hacer otras, por lo que vemos allí claramente en ese pasaje que hemos leído. Por eso, hermanos, al evaluar la calidad de nuestro amor, no podemos hacerlo basado en emociones ni sentimientos, sino que tenemos que evaluar nuestro amor en términos de acciones y motivaciones. Las acciones es lo que vos haces y las motivaciones es por qué lo haces. Vos querés evaluar, examinar tu amor, eso es lo que tenés que poner bajo escrutinio. Tus acciones, tus motivaciones. Eso va a evidenciar cómo está tu amor. Dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Pablo le está diciendo a los efesios, hermanos, de aquellos a quienes va destinada esta carta, que el deber fundamental de los esposos es amar a sus esposas. El deber fundamental de los esposos cristianos es amar a sus esposas. Y si amar se traduce en acciones, es decir, lo que yo hago, y se traduce en motivaciones, es decir, por qué lo hago, lo que Pablo entonces le está diciendo es que hay algo que los esposos deben hacer por sus esposas. Y la pregunta es, ¿qué deben hacer los esposos por sus esposas? Lo que Cristo hizo por su esposa, que es la iglesia. Eso es lo que nosotros debemos hacer, ese es el modelo. Ese es el estándar nuestro. Debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Dice el verso 26 que Cristo se sacrificó por ella, por la iglesia, por los creyentes. ¿Para qué? Para santificar a esa iglesia, para santificar a los creyentes. Para lograr la santificación de su esposa, ¿qué es lo que hizo Cristo? Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario, es lo que nos enseña la palabra de Dios. Ningún sacrificio fue demasiado grande para nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con tal de salvar a su esposa y santificarla, hermanos. La iglesia es la esposa de Cristo. Por la iglesia, Él dejó su trono en los cielos. Eso es lo que nos anuncia el Evangelio, hermano. Él encubrió la gloria divina con su humanidad. Él vino a la tierra en forma de siervo, dicen los Evangelios. Y estando en esa condición, no solamente fue malentendido o mal interpretado o juzgado injustamente. No, dice la Escritura que Él fue rechazado, fue escupido, fue burlado, fue golpeado, fue coronado de espina. ¿Y saben lo que él sufrió por su esposa? La cruz del Calvario. Cristo fue clavado en una cruz. Y ahora viene Pablo y nos dice que así como Cristo amó a la iglesia, así nosotros los maridos debemos amar a nuestras esposas. Y la pregunta clave en este sentido es, ¿cómo puede un pecador como yo, lleno de defectos y limitaciones, amar como Cristo? Si sos hombre, es la pregunta de las preguntas cuando te encontrás frente a una verdad como esta. Yo me la he preguntado, ¿cómo yo puedo amar? De hecho, muchas veces hablamos con algunos hombres y decimos, bueno, tal vez hubiese estado bueno que diga otras cosas allí, pero que amemos a nuestras mujeres como Cristo, con esa intensidad, ese nivel, esa altura de amor, ¿cómo yo puedo hacerlo? Y soy un miserable pecador que ha sido redimido por el Señor, pero aún sigo pecando, aún sigo cometiendo pecados. Y la realidad, la triste realidad, hermanos, es que no podemos amar a nuestras esposas con el mismo nivel, con la misma altura de amor con la que Cristo amó a la iglesia. Pero sí nosotros podemos y debemos amarlas con la misma clase, con el mismo tipo de amor, con la misma forma de amor. Y yo quiero ilustrarles esto. Hay personas a las cuales vos podés entregarle un lápiz y esas personas lo que te van a esbozar
es una obra de arte, es algo que para vos puede ser increíble, algo que para vos puede ser inexplicable. Ahora, vos con ese mismo lápiz tal vez no vas a poder hacer semejante obra de arte que hizo la otra persona, pero vos podés imitar, vos podés esbozar también una obra de arte, no perfecta como la de ese artista. ¿Se entiende la idea? Bueno, así ocurre, hermano, con el amor de Cristo por su iglesia. Es algo inexplicable. Es una obra que solamente al único Dios eterno y verdadero se le pudo haber ocurrido, hermano. Nunca vamos a poder amar de igual manera, así como Cristo amó a su iglesia, porque eso es inexplicable para nosotros. Es algo que aún la eternidad no nos va a alcanzar para poder entender eso de manera perfecta y cabal, porque no tiene lógica. No podemos nunca los hombres, pecadores como somos, llenar la medida del amor de Cristo por nosotros, por su iglesia. Pero sí estamos llamados por Dios en su palabra a imitarle a Él en el ejercicio de nuestro amor hacia nuestras esposas. Sí estamos llamados a imitar a Cristo. Debemos amarla con el mismo tipo de amor que amó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué hizo Cristo por su esposa? Buscó una esposa que no era digna de su amor. Eso es lo primero que caemos en la cuenta cuando entendemos el Evangelio. No había belleza en la esposa de Cristo, ni atractivo alguno. Y para que todos entendamos, no quiero dar por hecho que todos entienden lo que estoy diciendo, la esposa de Cristo es la iglesia. La iglesia no son estas paredes, este techo. La iglesia son aquellos que fueron lavados y comprados por la sangre de Cristo. Aquellos que un día se arrepintieron de sus pecados y pusieron su fe en la obra redentora de Cristo en la cruz. Los creyentes son la iglesia. ¿Y saben lo que hizo Jesucristo? Buscó una esposa que no era digna de su amor. Vos no eras digno del amor de Cristo. No había belleza en vos. No había ningún atractivo. Había miseria y más miseria. Había vergüenza en nosotros. Cristo dio su vida por una esposa que no lo merecía. Cristo dio su vida por personas que no lo merecían. Cristo dio su vida por personas que no eran amables, dignas de amar, eran personas miserables. Dice el Evangelio que sin embargo, Él nos atrajo. Él atrajo a su esposa con cuerdas de amor, dice, para hacerla digna de su amor. Nosotros vamos a la palabra de Dios y vemos que es Cristo el que embellece a su esposa, la iglesia, y hace de eso vil y despreciable algo atractivo, algo bello. Cristo recibió a su esposa como estaba, llena de miseria, llena de vergüenza, y la embelleció, dice la palabra de Dios. Él no esperaba nada que su esposa le diera, dice un autor, y me encanta esto, escuchen esto. Cristo no esperaba nada que su esposa le diera, excepto lo que él primero le daría. Cristo le da a su esposa primero lo que él espera que ella le retorne después. Y la pregunta es, ¿cómo se aplica esto a nosotros, los esposos? Y claramente, hermano, no estamos hablando de belleza física. No se trata de belleza física, se trata de belleza espiritual. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es que los esposos cristianos, en vez de quejarnos de las deficiencias de carácter de nuestras esposas, lo que tenemos que hacer es tomar seriamente este mandato. Lo que tenemos que hacer es ocuparnos activamente. ¿En qué cosa? En el embellecimiento de nuestras esposas. Tenemos que imitar el mismo tipo de amor, el embellecimiento del carácter de nuestras esposas. Eso es lo que hizo Cristo con la iglesia y lo está haciendo porque estamos en un proceso de santificación nosotros. No somos todavía lo que estamos destinados a ser, pero estamos siendo transformados conforme a la imagen de Cristo. Y eso es lo que tiene que hacer el hombre con su esposa, embellecerla, como Cristo está haciendo con su iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, un amor sacrificial, un amor que no es emoción, sentimiento, es acción, es motivación.
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que está haciendo Cristo con su iglesia. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros con nuestras esposas. Cristo remueve las manchas y arrugas espirituales de su esposa. Y Pablo dice que nosotros debemos hacer lo mismo. Nosotros debemos pastorearlas. Nosotros debemos embellecerlas. Nosotros debemos transformarnos en expertos de belleza espiritual. Belleza espiritual. No expertos de cosméticos, no. Tenemos que ser hombre, ser esposo en el Evangelio, es ser un experto de belleza espiritual. Cuando vos te quejas de tu mujer, a los hombres, yo sé que acá no hay hombres que se quejan de su mujer. Eso es para la gente que está en otros lados, pero para aquellos que escuchan esto, cuando vos te quejas de tu mujer, la pregunta es, ¿estás trabajando activamente para embellecer su carácter? Ese es el móvil que te lleva a vos a la queja. La pregunta es, ¿estás trabajando seriamente, activamente? Eso no quiere decir, hermanas, que ustedes no tengan responsabilidad en su santificación, en el embellecimiento de su carácter. Ustedes están llamadas a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Por aquella razón que vimos eh, en el segundo sermón, cuando hablamos acerca de Pedro. ¿Qué dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 3? Que ustedes son coherederas de la gracia y la vida. Es decir, ustedes son verdaderas hijas de Dios. Tienen responsabilidad en su crecimiento y en el embellecimiento de su carácter. Pero los esposos juegan un rol fundamental, hermanos, en ese proceso. ¿Cómo debemos los esposos embellecer a nuestras esposas? Dice Pablo, ¿con qué? Con la palabra de Dios. Eso es lo que dice nuestro texto. Dice Pablo que Cristo purifica a su iglesia con el lavamiento de su palabra. Es por medio de la aplicación de las Escrituras en nuestras vidas que nosotros somos santificados. ¿Cómo está embelleciéndonos el Señor? Con su palabra. Por eso oramos y decimos que el Espíritu Santo escriba su palabra en nuestros corazones, que escriba la Biblia en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque esa es la forma en que nosotros estamos siendo transformados, nuestro carácter, nuestra vida. El Señor ora por sus discípulos y va a decir en Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hay un autor que habla acerca de consejería cristiana, acerca del matrimonio, y dice lo siguiente, la santificación es un acto de Dios, pero también es un proceso que requiere nuestra cooperación, lo que decíamos antes. La salvación es un acto puramente y exclusivamente de Dios, no tuyo. Pero tu santificación es un acto de Dios y es trabajo nuestro. Requiere nuestra cooperación. No es suficiente que oremos para que Dios nos cambie. La santificación es un proceso en el que nosotros estamos involucrados, dice este hombre, y en el que la palabra de Dios es necesaria para producir cambios duraderos en nuestra vida. El Espíritu Santo toma la escritura que has internalizado por medio de la lectura de la Biblia, el estudio, la memorización, etcétera, y te cambia de adentro hacia afuera. Me encanta eso. Esa es la realidad de la santificación progresiva, hermanos. Dice Pablo en Efesios capítulo 6 que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. La espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el instrumento que el Espíritu Santo va a usar en ese proceso de santificación. El Espíritu Santo va a usar ¿qué palabra? La palabra que está en tu corazón, que está atesorada en tu corazón. ¿Y cómo yo atesoro su palabra en mi corazón? De manera misteriosa, no, hermanos, de manera intencional, de manera diligente, estudiando, meditando, memorizando, leyendo la palabra. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros debemos, hermanos, cambiar nuestra forma de pensar. Nosotros debemos, según la Escritura, llenarnos de la palabra de Dios.
Nosotros debemos tener la mente de Cristo, debemos pensar como Cristo piensa, porque estamos siendo santificados. ¿Y saben cuál es el énfasis y qué sentido toma esto que estoy diciendo para los esposos? Que nosotros debemos contribuir a ese proceso de santificación en el que se encuentra nuestra esposa. Nosotros debemos cooperar, nosotros debemos trabajar, ¿no es cierto?, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Para qué? Para sumar a ese proceso de santificación de ella, es lo que dice la Escritura. ¿Y de qué manera estamos contribuyendo? La pregunta de aplicación. ¿De qué manera yo estoy contribuyendo como esposo al proceso de santificación de mi mujer, de mi esposa? Porque esa es responsabilidad de ella y ahora descubrimos que es responsabilidad nuestra, gran responsabilidad de los hombres. Y esto no me lo contaron, hermano, yo no lo leí en un libro. No, yo como todos los hombres seguramente que están en este lugar, y ahora sí lo digo de manera seria, antes lo decía de manera jocosa, claramente que acá hay hombres seguramente que se han quejado de sus esposas, que se quejan del carácter de sus esposas. Pero eso estamos descubriendo, hermano, que tiene que ver con nuestro liderazgo. ¿Cómo puede ser que yo lleve casado con mi mujer tanto tiempo y ella no vaya evidenciando cambios en su carácter? En primera instancia, ella es el cuco. Eso es lo que pensamos los hombres, pero la pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo para ayudarla con ese problema? Porque si tu queja es constante, continua en el matrimonio acerca de cómo es tu mujer y llevas años y años casado, la pregunta es, ¿qué estás haciendo vos para cambiar ese problema? Porque vos tenés una gran responsabilidad. Si no estamos usando la escritura, hermano, en una forma correcta, adecuada, esta es la fuente, esta es la herramienta que nos va a ayudar a alabar, como dice allí la escritura, el carácter de nuestras esposas. Si nosotros continuamos en una queja constante, es muy probable que no estemos usando esta herramienta que es la palabra de Dios en ese proceso de santificación. Y por lo que dice Pablo a los Efesios, si no lo estamos haciendo, no las estamos amando bíblicamente. Si nosotros queremos santificar a nuestras esposas, tenemos que hacer algunas cosas, dijimos antes, y dejar de hacer otras, porque el amor tiene que ver con acción, con motivación. Y eso tiene un costo, hermano. Trabajar en el carácter de nuestras mujeres tiene un alto costo. ¿Por qué? Porque implica que tal vez vos tengas que estudiar más a fondo la palabra de Dios. Tal vez implica que tengas que sumergirte más en su palabra. Tal vez implica que tengas que sentarte más seguido con tu esposa. Eso, trabajar arduamente en esa área, en el proceso de santificación de ella, implica que tal vez tengas que conversar con ella acerca de muchos aspectos, muchas áreas de tu vida y tengas que darle la perspectiva bíblica del asunto. Trabajar arduamente en la vida de nuestras mujeres implica animarlas a estudiar las escrituras juntos. Cuando tomamos una decisión, no somos el caudillo que manda y que da órdenes en la casa. No, somos hombres, somos cabeza, somos una autoridad, decíamos, que sirve y ahora aprendemos que ama, una autoridad que ama, no que da órdenes, no una autoridad que toma decisiones unilaterales. Cuando tomamos una decisión debemos explicarle cuál es el principio bíblico detrás de lo que estamos decidiendo. Somos nosotros quienes tenemos que proveerle a nuestras esposas los recursos que ellas necesitan para profundizar en el estudio de su palabra, para que ellas puedan cumplir con esa responsabilidad que ellas tienen como coherederas de la gracia, de la vida. Le debemos enseñar a nuestras esposas cómo usar esos recursos, regalarles libros, regalarles Biblias de estudio. Estoy bajando aplicaciones prácticas, hermano. Animarlas a que se reúnan con otras mujeres a orar, a leer juntas las escrituras. Hay mucho trabajo por hacer, hermanos, en cuanto a la santificación de nuestras esposas. Yo mucho tiempo me quejé de mi señora y a veces me quejo también de ella, porque lamentablemente somos así, pero
Pero ustedes saben que eh, yo no me paro acá a hablar como alguien, un esposo perfecto, ¿no? Eso está claro. Pero cuando me quejaba de su carácter o cuando juzgaba su carácter, al final de cuentas, cuando examinaba mi vida, es muy loco porque yo me encontré tal vez nunca preocupándome por el proceso de santificación suyo. Y hablo de cuestiones prácticas, tangibles, porque a veces pensamos que tenemos que hacerle un sermón a nuestras mujeres, tenemos que darle una clase de teología. Y es tan simple, hermanos, como quizás decirle, no sé, me llevo los chicos 2 horas y estudiar la Biblia. Orá, orá al Señor. Así no tenés chicos, no tenés nada, no tenés complicaciones de la vida del hogar. Me llevo los chicos 2 horas, claro, y yo me quejaba, pero nunca hacía, nunca actuaba en consecuencia diligentemente. Le exigimos mucho a nuestras esposas, hermano. Pero ¿saben qué? Lo triste es que no estamos dispuestos a pagar un costo por su santificación. Eso es lo más triste. Exigimos, es común en los hombres. El problema que nosotros tenemos los hombres es un problema de adoración, porque nos adoramos demasiado, somos muy egoístas, somos muy narcisistas. Exigencia, exigencia, pero no queremos pagar el costo de la santificación de nuestras mujeres. La palabra de Dios es lo que va a embellecer a nuestras esposas, hermanos. Y saben, eso no pasa de manera, dijimos, mágica. Se necesita disposición de la mujer y un trabajo activo, intencional en la vida del hombre, en la vida de su esposa. Las escrituras hacen que nuestras esposas se vean cada vez más hermosas, más bellas, porque en la medida en que ellas crecen, hermanos, en el conocimiento del Evangelio y de las escrituras, ¿saben cómo va a ser su carácter? Más hermoso, conforme al carácter de Cristo. Tener una esposa con un carácter piadoso, tener una esposa temerosa de Dios y que está creciendo en la gracia, es lo más hermoso que le puede pasar a un hombre. Pero eso no va a suceder si no hay trabajo duro y serio de tu parte. Si vos amás de verdad a tu mujer, la pureza y la santidad de tu esposa tiene que ser tu interés supremo. Repito eso, hermanos, varones. Si amás genuinamente a tu mujer, la pureza y la santidad de tu esposa tiene que ser tu interés solemne, tu interés supremo. Decíamos antes esa pregunta de introspección. ¿En qué estás contribuyendo en el proceso de santificación de tu mujer? ¿Qué estás haciendo vos para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y así poder ayudarla? No la va a embellecer que la mande al salón de belleza. Lo que la va a embellecer es la palabra de Dios. ¿Y qué estás haciendo vos para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios? Porque esta es la herramienta, este es el recurso que vos necesitas para embellecer su carácter. El otro argumento que encontramos en el texto, ¿se acuerdan lo que decíamos? ¿Cómo la vamos a embellecer? ¿Cuál es el otro? Debemos amarla como Cristo amó a la iglesia y amarla como a nuestros propios cuerpos, dice la palabra de Dios. Así también los maridos, verso 28, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Fíjense que el apóstol Pablo asume en el texto el amor propio. El que se ama, dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Dice el verso 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, su propio cuerpo, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. La realidad es lo que decíamos antes, todo hombre se ama. Los hombres que están acá presentes, cuando tienen hambre, ¿qué hacen ustedes? Castigan su cuerpo. No, no comen. ¿Eh? No, cuando tenemos hambre comemos. Cuando tienen sed, ¿qué hacen? Toman. Ayer me decía, nos juntamos hombres el otro día y no sé cuántos litros se tomaron de gaseosa, 32, algo así, estábamos hablando ayer. Teníamos sed y tomamos gaseosa, ¿no? No otra cosa, hermanos. Cuando el hombre está cansado, ¿qué hace? Quiere descansar, que no corra nadie en la casa, que no huele ni una mosca. Salvo que sea una persona que tenga un serio problema mental, vos te amás mucho, hermano.
Vos te amás demasiado. Lo que dice la palabra es real. Hasta el que se quita la vida se mata porque cree que va a estar mejor muerto que vivo. Si no, de ninguna manera esa persona se mataría si sabe que del otro lado le espera algo peor. Esa persona que se suicida está convencido. La raíz del suicidio, hermano, no es la baja autoestima. Todo lo contrario, esa persona se ama tanto que no es digna de sufrir tanto en este mundo. No es digna de los padecimientos de este mundo. ¿Y qué es lo que hace? Quiere librarse de eso. O sea, la realidad es que nos amamos. Y Pablo dice, amen a sus esposas como a sus mismos cuerpos. Y no es que debemos amarlas tanto como amamos nuestros brazos, nuestro físico, nuestro cuerpo. O sea, hay una instrucción que sin duda incluye eso, pero la idea es mucho más profunda que lo físico. Lo que en realidad Pablo está diciendo es que debemos amar a nuestras esposas como lo que ellas son. ¿Y qué son nuestras esposas? Dice Pablo, nuestros cuerpos. O sea, somos uno, básicamente. Somos un cuerpo, como pasa eh, con la iglesia de Cristo. Esa es la idea. Pablo está diciendo, amala como lo que ella es. ¿Y qué es? Es tu cuerpo, tu esposa. Debes amarla porque ella es parte tuya. Esa es la idea. Así como la iglesia es el cuerpo de Cristo, así es tu esposa, es tu cuerpo. El texto dice, como también Cristo a la iglesia. Otra vez la analogía. Amala como Cristo amó a la iglesia y se entregó, decíamos al primer principio. Ahora, amala como vuestros propios cuerpos. Y fíjense la analogía, como también Cristo a la iglesia. Cristo cuida a su iglesia porque ella es su cuerpo. Eso es lo que aprendemos de la Escritura. Bueno, vos debés cuidar a tu esposa porque ella es tu cuerpo. Nuestras esposas están íntimamente ligadas a nosotros mismos, que son parte inseparable de nosotros. Por eso cuando un hombre ama a su mujer, se está amando a sí mismo. Repito, cuando un hombre ama de verdad a su mujer, se está amando a sí mismo. Verso 28. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. No, no es psicología esto, hermano, es lo que dice la Escritura. ¿Vos querés ser feliz en tu matrimonio? ¿Quién quiere ser feliz en el matrimonio de los hombres que estamos acá? Todos, ¿no? Al final, en la conclusión, vamos a hablar de la felicidad en el matrimonio, pero según lo que aprendemos de la Escritura, tenés que procurar la felicidad de tu mujer. Esa sería la idea. Vos querés ser feliz en tu matrimonio, no esperes que ella te haga feliz, sino que tenés que procurar vos la felicidad de tu mujer, porque de eso depende tu felicidad. Ella es tu cuerpo. Si ella es una mujer desgraciada, adivina que vos vas a ser feliz. No, vas a ser un hombre desgraciado también. ¿Por qué? Porque son un solo cuerpo, forman una unidad. Todo el bien que vos le hagas a tu mujer, te lo estás haciendo a vos mismo. Todo el daño que vos le haces a tu mujer, te lo estás haciendo a vos mismo. Entonces, ¿cuál es la idea? Para resumirlo en una frase, la felicidad de ella y la tuya, la desgracia de ella y la tuya, se encuentran irreversiblemente unidos. ¿Desde cuándo? Desde el momento en que se casaron, desde el momento en que ustedes se unieron en matrimonio. Por esa razón el matrimonio es análogo a la relación con Cristo. Verso 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Fíjate el énfasis, sino que la sustenta y la cuida. Eso tiene un peso tremendo, hermano. No nos alcanzaría el tiempo para hablar de sustentar a la esposa y de cuidarla. Como también Cristo a la iglesia. Otra vez la analogía. Yo debo sustentar a mi esposa y cuidarla como lo hace Cristo con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne grande. Es este misterio, más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Así concluye nuestro pasaje. Nosotros venimos a ser uno en Cristo, hermanos. Formamos con Él una unidad que es, le diría, compleja de explicarlo. Una unidad que es inexplicable. Eso es lo que somos en Cristo. Formamos una unidad con Él. Dice la Escritura que Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Es una relación sumamente interesante y compleja a la vez la que tenemos con Cristo. Somos su esposa y somos su cuerpo. Repito eso. Somos su esposa como iglesia y somos su cuerpo. ¿Y qué hace por nosotros nuestro esposo, nuestra cabeza? Dice Pablo, nos sustenta y nos cuida. Nos provee todo lo que necesitamos. Él lo hace con amor, con ternura,
Eso es lo que transmite básicamente, resumiendo, digamos, la palabra sustentar y cuidar. ¿Qué cosas hace Cristo por su iglesia? Nos ama, nos guía, nos protege, nos da alimento espiritual, nos da ternura, cariño, consuelo, cuidado y todo lo que podamos agregar allí a esa lista. ¿Y qué tenemos que hacer los esposos? Lo mismo, dice Pablo. Lo mismo deben hacer los esposos con sus esposas. ¿Por qué? Porque tenemos esa misma unidad. Es la misma unidad que tiene Cristo con la iglesia. Por esto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá, dice Pablo, a su mujer y los dos van a pasar a ser uno. Los dos serán una sola carne. Pablo lo que está haciendo, hermanos, es citar el patrón original de Dios para el matrimonio. ¿Y dónde aparece eso? En Génesis 2:24. Es lo que está citando Pablo, el texto que él está citando. Desde el principio, hermano, de la creación, Dios reveló al hombre cuán estrecha es la relación de un esposo con su esposa. Dejará el hombre a su padre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. La relación entre un esposo y una esposa, y esto que digo creo que es también contracultural, hermano, es mucho más estrecha que la relación que tiene un hijo con sus padres. Pero a ustedes les sorprendería ver que hay creyentes que piensan que la relación con un hijo es mucho más íntima, más profunda que con la relación que con mi cónyuge. Y eso es diabólico, porque es contrario a lo que Dios establece en su palabra y no es algo menor, es algo sumamente serio, hermano. Nosotros no somos uno con nuestros padres. Lo que dice la Biblia es que somos uno con nuestras esposas. Nosotros no somos uno con nuestros hijos. Lo que dice la Escritura es que somos uno con nuestra mujer. Por eso deja el hombre a su padre y su madre y se une a su mujer. Eso fue revelado desde el principio, hermanos. Pero hay algo que vino a ser revelado mucho tiempo después. En Génesis, en el principio de todo, se revela esta verdad. Deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y son uno. Pero mucho tiempo después, años y años después, se va a revelar algo extraordinario, algo sorprendente. ¿Y qué es eso extraordinario? Lo que dice el verso 32. Grande es este misterio. ¿Qué misterio, Pablo? Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Qué es un misterio según la palabra de Dios? Es una verdad que nosotros jamás podríamos conocer si Dios no la revela antes. Ahora, la palabra es que el hombre y la mujer son uno. ¿Eso es un misterio? No, porque eso ya fue revelado en el origen, en el principio. El misterio que fue revelado más tiempo después, muchos años más tarde, de manera particular, específica y clara en el Nuevo Testamento, es que el matrimonio, hermanos, es una tipología de la relación de Cristo con la iglesia. Ese es el misterio. Por eso Pablo dice, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Lo que fue anunciado en el Edén, esa unión entre el hombre y la mujer, que son uno, yo digo esto, va a decir Pablo miles de años después, de Cristo y de la iglesia. La iglesia no existía en el huerto del Edén. No existía, estamos de acuerdo en eso. Desde que se celebró el primer matrimonio, hermano, Dios ya tenía en mente la relación, que la relación matrimonial iba a ser un reflejo de la relación que Cristo tendría con la iglesia. Eso no vino después del pecado, no, eso estuvo antes. Dios ya tenía en mente eso. Nuestros matrimonios están llamados a ser una representación de la belleza de la relación de Cristo con su iglesia. Ese es el modelo que nosotros, esposos y esposas, debemos imitar. Ese es el modelo que nosotros debemos reflejar. Si un matrimonio, si vos como matrimonio estás siguiendo otro patrón, estás reflejando otra cosa, si el esposo no es un líder, no es un pastor amoroso, espiritual sobre la vida de su esposa, si la esposa no respeta la autoridad de su marido, ese matrimonio está cometiendo una falta enorme, hermanos. Ese matrimonio es una contradicción de términos. ¿Saben por qué? Porque le está mostrando al mundo una mentira todos los días.
porque están representando una imagen totalmente distorsionada de la relación de Cristo con la iglesia. Entonces caemos en la cuenta de qué es lo que necesitamos los matrimonios, al Dios que creó el matrimonio. Es imposible llevar adelante un matrimonio bajo este estándar sin Dios, si no está centrado en el Evangelio. Efesios 5:33, por lo demás, cada uno de vosotros, el cierre, ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Ese es el modelo. El verso 33 es un resumen, hermanos, es un glorioso resumen. El Espíritu Santo realmente inspiró a Pablo para escribir esto, porque él resume de una manera majestuosa: amá a tu esposa como vos mismo, y ¿saben qué? Esposas, sométanse a sus maridos, respeten a sus maridos. Así es como deben funcionar nuestros matrimonios, hermanos. ¿Por qué? Porque así funciona la relación de Cristo con la iglesia. Amén. Conclusión, ya para finalizar este sermón, hermanos. Todos nosotros tenemos que evaluarnos con respecto a nuestros matrimonios. Los esposos, las esposas que están acá deben evaluarse a la luz de lo que hemos escuchado en este sermón. Las esposas deben examinarse a la luz de la demanda que hace el Señor en su palabra y mayormente con el pasaje que hoy hemos estudiado, los hombres. Y si el Espíritu Santo te mostró cuáles son esas áreas en las que vos estás fallando en tu amor a tu esposa, en el caso del hombre, en tu liderazgo como cabeza de ese hogar, no seas un simple oidor de la Escritura. Actúa en consecuencia. No seas un simple oidor, sé un hacedor de la palabra de Dios. Lo que ocurrió ahora en este tiempo, con un pasaje que tiene altas implicaciones prácticas en nuestra vida, es que nos vimos reflejados en el espejo de la palabra de Dios. Y sin duda, sin lugar a duda, porque me pasó a mí, al estudiar este texto, me pasa al predicarlo, hermanos, es que hay áreas en las cuales seguramente no estamos bien como hombres, no estamos trabajando. Lejos de generar una frustración de enormes proporciones en tu corazón, lo que esto tiene que generar es arrepentimiento. Arrepentite de tus pecados. Arrepentite si no estás trabajando, si no estás siendo un esposo diligente. Arrepentite, pedí perdón a Dios, pedí perdón a tu esposa, pedí perdón aún a tus hijos si es necesario. Y con la ayuda del Señor lo que tenés que hacer es hoy tomar la determinación de cambiar de rumbo, de cambiar de dirección. Están al alcance de la mano los recursos necesarios para que vos puedas ser un esposo bíblico, un esposo que trabaja diligentemente para embellecer a su esposa. Dios nunca te va a pedir algo y no te va a dar los recursos para hacerlo. Estás en una iglesia bíblica, estás en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios. Hay hermanos que aman a Cristo aquí en medio nuestro. Así como vos escuchaste la palabra de Dios, a los hombres le hablo, tu esposa también escuchó la palabra de Dios hoy. ¿Y saben lo que pasa en la mente de nuestras esposas? Inevitablemente, hermanos, muchas cosas pasan, porque no hay nadie que te conozca mejor que tu esposa. Y tal vez de manera consciente o inconsciente, nuestras esposas están esperando cambios radicales en nosotros, en nuestro liderazgo, en la forma en que ejercemos nuestra autoridad en el hogar. No seamos orgullosos. Dios nos ayude a reconocer nuestros pecados, a reconocer nuestras faltas. No es no te hace menos hombre pedir perdón. No, todo lo contrario, eso enaltece tu autoridad en tu hogar. El que ama a su mujer, dijimos, a sí mismo se ama. Si vos querés ser feliz, lo que tenés que hacer es perseguir tu felicidad de manera inteligente. Y ahora suena muy psicológico eso, pero básicamente lo que aprendemos de la palabra, amá a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, y eso sin duda va a redundar en felicidad. Pero ahora vamos a hacer una aclaración acerca de eso. Amala porque ella es tu cuerpo, aprendimos. Ayúdala en ese proceso de santificación en el que ella se encuentra. Sé vos un ejemplo de piedad, hombre. Sé vos un ejemplo de amor a Cristo. Hombres, ustedes tienen que ser un ejemplo
en su involucración por el avance del reino de Dios. Tienen que ser un ejemplo para sus esposas. Enseñarle a amar más a Cristo y su iglesia, ¿cómo? Sermoneándola. No, enseñarle a amar más a Cristo y su iglesia, amando cada vez más vos a Cristo y su iglesia. Sé un ejemplo de estudio de las Escrituras. Sé un ejemplo de tu pasión por la causa del Evangelio. Veíamos semanas atrás, no seas áspero con ella, viví sabiamente con tu esposa, porque de eso depende el bienestar de ella, de eso depende el bienestar de tu familia, de eso depende el bienestar de tus hijos, de eso depende tu bienestar, de eso depende la estabilidad de la iglesia, de eso depende la estabilidad de la sociedad. Y si vos sentís que es un peso enorme, es lo que dice la palabra de Dios, de quienes somos hombres. Y yo quiero hacerle 4 preguntas a los hombres en este tiempo de conclusión. Y ahora sí, hablar un poco de la plenitud y de la felicidad, ese concepto de felicidad. A veces sentís que ya no podés más con tu matrimonio, hombres. A veces sienten que ya no pueden seguir más con esa mujer, con esa familia. A veces sentís que no estás pleno con tu mujer. ¿Sabés lo que tenés que hacer según lo que dice la palabra de Dios? Tenés que ir y amar a esa mujer, como Cristo amó a la iglesia. Tenés que amarla. ¿No te sentís pleno? Andá y amá a esa mujer. El pacto matrimonial no se cumple solamente en las buenas, hermanos. No, porque cuando hicimos un pacto matrimonial con ellas, lo hicimos en las buenas y en las malas. Y si vos estás tan mal con tu mujer que querés desecharla o querés irte o sentís que no podés avanzar, eso es estar en las malas. Y como estamos en las buenas y en las malas, aún en las malas, vamos y amamos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Sos infeliz en tu matrimonio? Otra pregunta. ¿Sos infeliz? ¿No te sentís pleno? ¿No sentís que ella te genera esa felicidad que tanto vos demandás? ¿Sabés lo que quiero traer a tu mente? Lo que dice el Evangelio. Vimos el último sermón, el último domingo, que Jesucristo es el Cordero de Dios, decíamos. Jesucristo es ese Cordero perfecto, sin mancha y sin pecado. ¿Y saben lo que pasó con Cristo para aquellos hombres que se sienten infelices en su matrimonio? El Padre lo molió en una cruz, hermanos. Dios descargó todo el peso de su ira sobre Cristo por pecados que no eran de Cristo, por pecados que eran tuyos. O sea, no eran los pecados del Señor, eran tus pecados. ¿Y yo me voy a sentir infeliz como hombre en mi matrimonio? El Evangelio, hermanos, derrumba esa concepción egoísta y ególatra con la que muchas veces vivimos nuestra relación matrimonial. No me siento feliz, no me hace feliz esta mujer. Basta con ir a los pies de la cruz y ver lo que vivió Cristo, hermanos. Y como bien dice un autor que me encanta, infelicidad. Esto es contrario a la psicología de este mundo, pero infelicidad, hermanos, quizás eso es lo que Dios quiere para nosotros, para que su nombre sea más exaltado, para que su nombre sea más glorificado. Este mundo te va a decir felicidad, felicidad. Quizás infelicidad es lo que Dios quiere, para que el nombre de Cristo sea glorificado. ¿Vos te querés separar o divorciar de tu esposa? Cuando te casaste, lo hiciste hasta que la muerte los separe, dice uno de los votos matrimoniales. Y si tu mujer todavía respira, si tu mujer todavía vive, tu matrimonio no se terminó todavía. Y dice el Señor en su palabra que vos lo que tenés que hacer es ir y amar a esa mujer como Cristo amó a su iglesia. ¿Por qué? Porque vos y tu mujer son uno en Cristo. El viernes fuimos a jugar al fútbol con los hombres y la realidad, hermanos, es que mis piernas no funcionaban como yo quería que funcionen. Mis piernas no respondían como yo quería que funcione. Pero ¿saben qué? Yo no me corté las piernas. Yo no deseché mis piernas. Y lo que aprendimos hoy es que mi mujer es mi cuerpo. Ella es parte de mí. Cuando ella no funciona como yo quiero, van a venir esos impulsos egoístas de querer desecharla, pero nadie en sus cabales se corta las piernas o un brazo o lo que sea porque no funciona como quiero en ese momento. ¿Y saben lo que tenemos que hacer cuando nuestras mujeres no funcionan como queremos?
Tenemos que ir y amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Porque Cristo no nos ama porque nosotros funcionamos y somos dignos de amor. No, eso es lo que nos dice el Evangelio. Pero ¿saben por qué tenemos que amar a nuestras mujeres? ¿Porque somos románticos? No, hermanos. Debemos amar a nuestras mujeres porque es Dios quien lo ordena. Yo le dije, no hay sugerencia. Marido, amad a vuestras mujeres. Es una orden de Dios. No lo ordena ni el pastor. No, debemos amar a nuestra mujer no por romanticismo, porque Dios lo ordena. Todo esto tenemos que hacer y mucho más. ¿Saben por qué? Porque buscamos la gloria de Cristo, no mi gloria, no mi felicidad, no mi plenitud. Y nosotros estamos llamados, dijimos, a reflejar en nuestro matrimonio la relación de Cristo con sus iglesias. Muchas mujeres, hermanos varones, aman tanto a sus hijos porque no reciben de sus esposos el amor que ellas tienen que recibir. Y usan a sus hijos para complementar ese amor que le falta del esposo. Que Dios nos ayude a ser responsables, a tomar esa responsabilidad de amar a nuestras mujeres, para que ellas no tengan que suplir esa necesidad con hijos o en el peor de los casos con otros hombres. El marido es cabeza, el hombre es cabeza, pero una cabeza que sirve y que ama. Amén.